Hoy vamos a conversar sobre la autoridad de las Escrituras. Y recuerden que durante la semana estamos hablando sobre el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y ya ayer nos introducíamos con el hecho de que el Señor Jesús trae como testigo al propio Padre, a nuestro Padre Celestial, a Dios, para que se pueda evaluar lo que Él hace también con lo que hace Dios. Y ya nuestro pastor ayer nos explicaba esa identificación de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero para que no quedara ni una sombra de duda, el Señor va a recurrir a la autoridad de las Escrituras. Y hoy vamos a orar para que el Señor también nos ilumine nuestra mente y nuestro corazón, para que la autoridad de la Biblia también se pose sobre nuestras vidas. Padre querido, queremos que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas y por eso abrimos tu palabra con reverencia a fin de que tú nos guíes. En el nombre de Jesús. Amén. En esa conversación, debate, usted lo decía ya ayer, Pastor Perla, que tuvo el Señor Jesús en el capítulo 5 de Juan con los líderes judíos, aparecen unas expresiones que son muy interesantes y me gustaría que fuéramos a ellas, porque el Señor Jesús ahí va a destacar cómo ni siquiera el pueblo judío, que es tan celoso aparentemente de las Escrituras, está aprendiendo de ellas o está escuchándolas a ellas. Leyendo desde el verso 39, que es un texto muy conocido, dice en la versión que tengo yo en mi mano: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podréis vosotros creer? ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien nos acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Pastor, me tomé el tiempo de leer toda esta sección, pero en esta sección el Señor Jesús es muy fuerte con ellos. Incluso llega a decirles que en realidad ellos, que tanto están pretendiendo defender la ley de Moisés o la palabra de Dios, ni siquiera creen en ella. ¿Qué está queriendo enseñarnos Jesús sobre la autoridad de la Biblia y cómo nos acercamos a ella? Creo que este fue un mensaje muy, muy impactante para los judíos, ya que ellos creían que Moisés era el testigo supremo. Ellos tenían muy en alto a Moisés. De hecho, claro, nosotros sabemos que toda la historia, según Dios de la humanidad, comienza desde ese libro que escribió Moisés, desde el libro de Génesis, el fundamento para todo lo demás. Así que los judíos entendieron muy bien esos libros que eran llamados la ley o la Torá, los 5 libros que escribió Moisés, eran el fundamento para todo y ellos lo tenían muy grande. Pero hay algo bien impresionante. Moisés había escrito acerca de Jesús desde la entrada del pecado, cuando hubo una provisión de un cordero que murió en el Éxodo, en la sangre de aquellos animales, en el santuario. Todo eso revelaba la obra del Mesías, pero increíblemente los judíos tenían todo eso y cuando Jesús vino no lo reconocieron. Tremendo. Noten que hay un problema y puede ser un problema para nosotros también, que podemos leer y estudiar sin sacar un provecho, porque Jesús les dice: ustedes están estudiando las Escrituras pensando que van a tener vida. Ellos creían, conozco las Escrituras, las estudio, ya yo tengo la vida eterna. Y Jesús le dice: no, la vida eterna se la doy yo, una persona. Y esa es la correcta relación con la Biblia. Es la palabra de Dios, pero no es este libro el que me cuida, el que me da la vida, el que me protege. Es Dios, es la relación que yo tengo con Él. Y tristemente los judíos pasaron por alto eso porque tenían la revelación de Dios. De hecho, algo bien importante con esta revelación es que había sido dada de antemano para que cuando sucediera ya ellos pudieran reconocer, claro, y pudieran distinguir
que era algo que venía de Dios. Pero nuevamente, como menciono lastimosamente, la gran clave, ya también lo habíamos hablado anteriormente cuando Jesús les dice en el versículo 42, pero yo os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Recuerden, yo lo mencioné en aquella vez, que en el griego literalmente dice, no tienen el amor a Dios. O sea, no que el amor que viene de Dios no lo tenían ellos, no, sino que de parte de ellos no había amor hacia Dios. Y todavía esto nos deja aún más desconcertados si uno dice, ¿cómo un pueblo pretendiendo que eran religiosos, que eran líderes, que todo lo hacían para Dios, no aman a Dios? Bueno, el riesgo siempre existe en el corazón humano, porque ellos lastimosamente se metieron en otras cuestiones políticas, en otras ambiciones terrenales, y eso encegueció realmente su entendimiento de las Escrituras, a tal punto que cuando el Mesías vino no lo reconocieron, y cuando detectaron que sí era, habían ido demasiado lejos en su obstinación y no quisieron retroceder, y finalmente se hundieron en su incredulidad. Qué tremendo. Y bueno, hablando de esto de cómo la Biblia, las Sagradas Escrituras se cumplían en el Señor Jesucristo, tenemos varios textos en los que el mismo Señor Jesús destaca el cumplimiento de la profecía. Solo en la conversación con Nicodemo vemos eso, cuando dice como la serpiente fue levantada en el desierto, y Jesús no solamente recuerda el evento histórico, sino que nos da la interpretación autorizada de que eso se refería a él mismo. Y luego más adelante, porque quisiera ir a esos textos, como San Juan 13, por ejemplo, verso 18, dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Luego tenemos, por ejemplo, el capítulo 19, en el versículo 24, que dice de la siguiente manera, entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ellas, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la Escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Y bueno, podríamos mencionar otros textos que destacan esa frase, para que se cumpla la Escritura. En la vida de Jesús encontramos el cumplimiento de la Escritura. ¿Por qué para nosotros, que vivimos mucho tiempo después, esto debería ser la seguridad de que cuando leemos la Biblia estamos ante la palabra autorizada de Dios? Bueno, creo que Dios mismo, Él por eso escogió profetas y nos habla de la presencia de Dios en el cual Dios puede ver el futuro. Porque cualquiera podía levantarse y decir, yo soy el Mesías. Claro. Bueno, de hecho hubo, sí. Jesús mismo dice, habrán falsos cristos, hubo en su época, hubo a través de la historia, hubo personas, pero no se cumplían, y entonces Dios hizo algo, es como amarrar bien, como poner un candado, una contraseña, sí. Pero usted sabe que una contraseña, uno dice, bueno, si tiene, digamos, una contraseña muy segura de algo, si tiene 30 números y yo solo tengo 27 y me faltan 3, pues no es, tiene que tener los 30 números. Ahora, Dios dio cientos de profecías, Jesús mismo, yo no sé, cuando usted estaba leyendo que Jesús mismo dice, Moisés escribió de mí, y uno dice, bueno, Jesús estaba en la tierra y se acordaba cuando Moisés estaba en el desierto. ¿Sabe cómo Jesús tuvo que conocer que Moisés escribió de él? Porque él se había hecho hombre, estudiándolo. Cuando él estudiaba, ahí el Espíritu venía y le hacía recordar, pero no era, porque recordemos que Jesús dejó a un lado su divinidad, aunque él conoce todo como Dios, sin embargo, como era hombre, para tener esa familiaridad con las Escrituras, él tuvo que ir a estudiar, sí. Desde pequeño. Sus padres, bueno, ahí hicieron una obra asombrosa. Su madre, cuando María, el ángel le da la noticia, ella menciona un montón de textos de la Escritura, indica que eran personas, conocían la Escritura, le enseñaron a Jesús y él siguió estudiando en esos primeros 30 años de su vida. Claro, él comenzó como un bebé, pero luego ya cuando fue consciente, aprendió a leer. De ahí en adelante Jesús estudió las Escrituras y ahí es donde él reconocía eso. Y el Espíritu Santo le recordaba
y le decía, mire, esto fue lo que pasó allá en el desierto. Bueno, era algo bien interesante. Sí. Por ejemplo, cuando Jesús fue a la Pascua, su primera Pascua, y vio el cordero que llevaban para sacrificar, allí el Espíritu entró en él y le dijo, ese es tu símbolo, tu representación. Pero ahí en ese momento, algo que nosotros no podemos entender ahora, pero Jesús dice, todo eso está escrito ya con anticipación y está profetizado y se está cumpliendo. Ustedes pueden ir a las Escrituras que consideran que es un libro sagrado, porque pues ser un libro sagrado, y ustedes pueden corroborar que esto ya estaba profetizado de mí, para que vean la contraseña. Esta es la correcta, soy yo, soy el Mesías. No esperen a otro lugar, otra persona no está cumpliendo las condiciones, la estoy cumpliendo yo. De ahí la importancia, hermano Gerson, de conocer las Escrituras, porque van a haber muchas situaciones que nos van a querer confundir, pero si nosotros conocemos las Escrituras, vamos a poder reconocer lo que es correcto. Amén. Y ahora, para terminar nuestra reflexión de hoy, pastor, ¿cómo podemos cuidarnos de todas esas fuerzas, que hay muchas, que están tratando de, ya sea sutil o abiertamente, rebajar la Escritura? Ya sea a través de concepciones científicas o aparentemente científicas. Nosotros no somos anticientíficos, la verdad, pero que aparentan desde la ciencia, desde la filosofía, desde la teología incluso, y que tratan de minimizar la autoridad de la Biblia. ¿Cómo nos cuidamos de eso? Muy bien, yo quiero tal vez aquí, ya que usted mencionó lo de la ciencia, decir algo. Es cierto, la ciencia es muy buena y la ciencia demuestra, comprueba, pero sé que la ciencia no tiene la respuesta para todo. Claro. Por más sorprendente que le parezca a alguien, y yo podría hacer aquí un montón de listados, pero la ciencia, por ejemplo, le dice a usted, si yo mezclo una partícula de esto, de hidrógeno, de oxígeno y de esta otra, y se me forma este líquido o este gas o lo que sea, pero la ciencia, vean cómo es la parte ética, no me dice si es correcto. Digamos que se formó cloro, la ciencia no me va a decir si es correcto, si yo me lo tome o no me lo tome, Claro. porque eso ya es una cuestión ética. La ciencia, y solo menciono esto así de paso, no crea que tiene una respuesta para todo, pero las Escrituras sí, porque son la voluntad revelada de Dios para nosotros, y nosotros tenemos que creer en la veracidad de las Escrituras, y ha sido comprobado, porque el enemigo trabaja de una manera bien tremenda. Él es astuto. Los judíos tenían las Escrituras a tal punto que cuando Herodes, miren cómo sabían ellos las cosas. Claro. Por un lado, Herodes, cuando llegaron aquellos sabios del oriente y le preguntaron, mira, nosotros tenemos aquí una escritura hebrea, dice que un rey va a nacer y no sé qué, y Herodes mandó a llamar a los judíos, que eran pues los que conocían el Antiguo Testamento, y les preguntó, mire, ¿y dónde es que van a nacer? Y sabían bien, Claro. en Belén, Efrata y no sé qué, conocían la profecía, pero por favor, pero ¿por qué entonces no lo reconocieron? Porque el diablo es bien astuto. Podemos tener toda la información, pero luego la interpretación ya la podemos mezclar con lo que nosotros tenemos de antemano, que eso es lo que yo me preguntaba muchas veces, ¿por qué hay, bueno, uno se pregunta por qué hay tantas iglesias, si es la misma Biblia, si es un solo Dios? Usted se ha hecho esa pregunta también. Claro. ¿Y por qué, si dos teólogos estudian un mismo texto, por qué llegan al final a conclusiones diferentes si es el mismo texto? Y sabe que uno ve que cuando se hace exégesis, bueno, que ver la historia, ver el texto original, ver aquí a quiénes fue escrito, etcétera. Pero cuando llega a la parte final siempre hay un lugar que es interpretación. Ahora, ¿cómo interpreto Ahí. todo? Y ahí ya yo le pongo muchas veces lo personal, y lo personal está basado en mi cultura, mi educación, mi ambiente, lo que he escuchado, lo quienes me enseñaron, etcétera. Ahí, entonces el diablo tiene reservada esa trampa, pero ¿cómo podemos hacer? El Espíritu. Amén. Por eso es tan importante que el Espíritu nos guíe en el estudio de las Escrituras y estemos dispuestos a escuchar su voz, Sí. porque a veces el Espíritu nos guía, pero pensamos, esta senda que me está guiando, este camino no me es muy gusta. bueno, no me gusta, no puedo. Allí ya nos comenzamos a revelar como hicieron los judíos. Pero el diablo ha hecho ataque a las Escrituras de muchas maneras. Hoy algunos piensan, bueno, es un libro solo de museo, las historias ahí son fábulas, ni sucedieron, quién sabe si es cierto. He leído algunas personas, bueno, escuché a alguien hace unos días atrás, en una ocasión que estaba por ahí
especial y dijo, no, yo no creo en las escrituras porque hay tantos manuscritos, ¿cuál es el correcto? O sea, el diablo siempre va a meter alguna duda. Hay respuesta para todas esas cosas. No crea que nosotros, no, bueno, esa duda no. Claro, estudiamos, investigamos, pero al final siempre viene la fe. Es lo que estudiamos la semana pasada. La evidencia y la prueba. Pruebas, pruebas, pruebas. Al final va a ser cuando Cristo venga, pero nos da suficiente esa evidencia. Cuando una evidencia que yo tengo ahora también en contra, al final me lleva a algo diferente que dice la Escritura, ahí es donde entra la fe. Yo creo por fe, ahí es donde yo le pido a Dios su guía, su Espíritu Santo, y sé que llega una paz al alma cuando yo acepto la evidencia de la Sagrada Escritura y lo que Dios me está diciendo en contraposición con lo que me pueda decir cualquier otra persona, sea quien sea en este mundo. Y por eso queremos invitar a todos los que escuchan o ven este programa para que tomen la Biblia, tomen sus Biblias. Hoy tenemos tanta facilidad de tener la Biblia en nuestras manos. Léala con oración, permítale al Espíritu Santo que le hable y descubrirá que es el mejor manual que Dios ha dejado para nuestra vida. Pastor, me gustaría que orara por nosotros por eso, para que el Señor nos ayude a escuchar su voz cuando estamos estudiando la Escritura. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, porque has dejado este testimonio inequívoco acerca de tu plan de salvación, de redención para el ser humano, de creación y de restauración. Gracias, Señor, porque las Escrituras han probado a lo largo de siglos y milenios ser tu palabra para nosotros, que aunque está escrita en lenguaje humano para que la entendamos, sigue siendo tu santa palabra. Señor, ayúdanos a vivir por fe y aceptar también las evidencias que nos das. Sobre todo, envía, por favor, tu Espíritu Santo. Ayúdanos a recibirlo, a darle la bienvenida y aceptarlo para que podamos caminar bajo tu palabra, que sea una lámpara y una luz en nuestro camino. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.